Bueno, entendemos como riesgo ocupacional toda exposición a sangre o líquidos corporales que le ocurren a un paciente durante su jornada de trabajo. Todos los trabajadores de la salud están en riesgo de contraer una infección por estar en contacto con estos pacientes. Hay muchos microbios, inclusive microbios que se transmiten por vía aérea. Por ejemplo, los pediatras están en riesgo de adquirir infecciones como sarampión, varicela, todo ese tipo de enfermedades al estar en contacto con los niños. Inclusive la tuberculosis está siendo un problema de salud importante, ya que la gran cantidad de pacientes permanecen internados en el hospital durante bastante tiempo, entonces ellos están tosiendo, expectoran secreciones, en esas secreciones va el microbio, el trabajador de la salud al andar realizando su trabajo puede inhalar esos microbios que andan suspendidos en el aire y de esa manera poder adquirir la enfermedad. Particularmente algunos patógenos o microbios que se transmiten por la sangre, como son la hepatitis B, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el VIH, pues han cobrado una importancia muy grande porque son enfermedades, pues algunas de ellas para toda la vida. Afortunadamente existen medios a través de los cuales los trabajadores de la salud nos podemos proteger para evitar adquirir esas enfermedades. El ejemplo más claro sería la hepatitis B, el virus de la hepatitis B. Si un trabajador de la salud está vacunado, ese trabajador de la salud está protegido y aunque tenga contacto o sufra un pinchazo o una herida, por ejemplo un cirujano al estar suturando a un paciente que estuviera infectado y se pica con esa aguja, estaría en riesgo de contraer la enfermedad, pero si esa persona está vacunada, no tiene ningún riesgo porque la vacuna es muy efectiva. De tal manera que ahorita los trabajadores de la salud tienen la obligación de estar vacunados contra la hepatitis B. De hecho, ningún hospital debería admitir a ninguna persona que no le demuestre que está vacunado contra la hepatitis B. Con relación al VIH, pues sabemos que no hay vacuna. La única vacuna que podríamos tener o la única prevención es cuidarnos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Vamos a usar guantes, mascarilla, una bata, evitar que si por ejemplo los ginecólogos van a atender un parto, ¿y qué pasa cuando sale el bebé? Hay salpicadura de líquido, de amniótico y a veces hasta de sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese trabajador de la salud? Usar bata, cubrebocas, guantes y lentes en ese caso, porque puede caer una salpicadura en la conjuntiva del ojo y a través del contacto del ojo con esa secreción también pudiera adquirir la enfermedad. De hecho, hay un trabajador de la salud, un médico, que adquirió de esa manera la hepatitis C. Entonces son enfermedades crónicas que pues van a trastornar tu vida para siempre y que para las cuales todavía pues ya hay tratamientos, pero no muchas veces para curar las enfermedades, sino para detenerlas o prevenirlas. En el caso de la hepatitis C, sí existe ya un par de medicamentos que pudieran curar la enfermedad, pero son tratamientos difíciles, prolongados, muy costosos y que pues a nadie le gustaría tener la necesidad pues de estar en esa situación. Por ello la prevención es lo que más debemos procurar. En Estados Unidos, más de 8 millones de trabajadores de la salud desempeñan labores en hospitales y otros entornos clínicos. Todo sucedió hace aproximadamente como 8 años, 8 o 9 años, que en el servicio donde yo prestaba ¿cómo se puede decir? Donde prestaba mi servicio como enfermero o daba atención a los pacientes en el servicio de medicina interna de una institución del sector salud. Al estar aplicando medicamento a un paciente que tenía el diagnóstico de hepatitis C y era drogadicto, al encapuchar nuevamente la aguja fui accidentalmente picado por esa aguja. En el momento pues se hace lo que uno sabe que debe de hacerse, ¿no? Lavarse adecuadamente las manos, el exprimirse el dedo, etcétera, ¿no?
Pero posteriormente la angustia viene cuando en ese momento hago el reporte y me dicen que me tienen que tomar una prueba de VIH para ver si no estaba infectado o para ver si me había infectado. Entonces se me tomó la muestra. Tenía que esperarme todavía algunas semanas para obtener el resultado. Mientras, pues la angustia es tremenda, ¿no? El estar esperando ese resultado, el estar, pues sí, esperando el resultado, es positivo, es negativo, aunque sabemos que en algunos momentos no puede ser en el instante, sino posteriormente. Aún así estuve en control durante 5 años. A los 6 meses me volvieron a tomar pruebas, al año y a los 2 años y a los 5 años. Y hasta la fecha, pues no. En los hospitales ocurren, aunque no queramos, accidentes. Los accidentes que más frecuentemente se presentan son cuando la gente usa las jeringas, las agujas traen una cubierta de plástico. Entonces, uno de los procedimientos más riesgosos es que al utilizar la jeringa le quitas el tapón, canalizas, aplicas el medicamento, y se ha demostrado que el 85% de los accidentes ocurren cuando quieres volver a tapar esa aguja. Entonces está proscrito tapar las agujas. Una vez que las hemos utilizado, existen en todos los hospitales contenedores duros con tapas especiales donde se debe descartar ese material para no tenerlo que reencapuchar. Se llama reencapuchar esa acción. Entonces el reencapuchar es el procedimiento de mayor riesgo para todos los trabajadores. Se ha demostrado que mucha gente se pica, aunque tú estés viendo no sé qué pasa y que te puedes picar, ¿no? La otra es cuando sacan sangre y el tubito, que es muy delgadito, de paredes muy delgaditas, a veces los tapones no son exactamente del mismo calibre y al estarlos queriendo tapar, el vidrio se corta y entonces pues cortan al trabajador de la salud. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar o hacer todos esos procedimientos con sumo cuidado para pues no estar en riesgo de esas enfermedades. Cuando entremos con un paciente con tuberculosis o con una enfermedad que se transmita por vía aérea, tenemos que tener un cubreboca de alta protección. Existen muchos tipos de cubrebocas. Hay los cubrebocas que toda la gente que son como una telita, es cuadradita, esos cubrebocas realmente pues protegen algo, pero un cubrebocas tiene que ser como es un cubrebocas grueso con una fibra especial que realmente va a protegernos para que no permite que se filtren los microbios de esos tipos de microbios y realmente puede proteger. Entonces es importante que en las áreas donde haya patógenos que se transmiten por la sangre, las personas o los trabajadores de la salud usen cubrebocas que se llaman de alta eficiencia, que realmente protegen al trabajador. Pues muchas veces la pereza, la flojera, por la molestia que causa traer el cubrebocas, somos negligentes y entramos así, pero pues es riesgoso y por eso los trabajadores de la salud periódicamente reciben un entrenamiento sobre las precauciones universales. Las precauciones universales son el conocer cómo se transmiten esos microbios y qué acciones se conoce que van a evitar que esos microbios sean adquiridos por los trabajadores de la salud. Al ocurrir los accidentes, la gente, aunque haya tenido o conozca, mejor dicho, la transmisión, el riesgo, sufre una crisis terrible. Es un miedo, un pánico, que el pensar que te picaste con la sangre de un paciente de VIH, pues es algo que nos ha tocado observar, pues que trastorna al trabajador, lo inquieta y tiene que pasar un tiempo para saber si está infectado o no está infectado. Entonces todo ese tiempo es una angustia, un estrés que pues debemos evitar al hacer las cosas con sumo cuidado. Múltiples patógenos pueden ser transmitidos por la sangre. El virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C,
el virus de inmunodeficiencia humana. La mayoría de los prestadores del área de la salud, dentro de los cuales estamos incluidos los estudiantes, personal de enfermería, trabajo social, incluso el personal de limpieza, somos personal que estamos considerados de alto riesgo para contraer esta infección y padecer esta enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos en contacto directo con pacientes los cuales no sabemos si tienen esta infección o no, y lo más importante, que estamos en íntimo contacto con uno de los medios de contagio, que es la sangre, la vía hemática. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar conscientes de la manera en la cual se contagia y así poder prevenirla. Lo más importante dentro de esta enfermedad consideramos que es la prevención. Entonces, tal vez un descuido, sea por parte del médico, del enfermero, puede ser la pieza clave para que pueda presentarse un contagio. Puede ser tanto que la enfermera haya dejado olvidado alguna aguja, el médico alguna sutura, y tal vez la persona que llegó a limpiar esta cama se pinchó con ella y ya con esto tiene un alto riesgo. Es por eso que nosotros somos considerados como personal de alto riesgo para poder presentar esta enfermedad, y sobre todo la prevención y el cuidado personal que debemos tener todos los prestadores. El estar en el área de salud es vital para poder evitar este tipo de enfermedades. Posterior a eso, bueno, la atención de los pacientes pues siguió siendo la misma, aunque sí con recelo. ¿Para qué voy a decir que no? Porque queramos o no, dice uno, si me infecté, ¿qué va a pasar, no? Pero no, traté de que eso no se viera en un momento afectado el paciente en la atención que yo le iba a brindar. Pero sí, con mucho más cuidado, ya no volví nunca más a reencapuchar las agujas. Cuando un trabajador de la salud sufre un accidente, eso debe ser considerado como una urgencia médica. De inmediato debe acudir a lavarse cuidadosamente, si fue un piquete, a exprimirse la herida, a lavarse esa herida, a inmediatamente atender la lesión. Posteriormente, el trabajador de la salud debe tomar, si no conoce que el paciente está infectado, si es un paciente que no sabe si está o no está infectado, hay que tomar una muestra de suero del paciente o de sangre para hacerle al paciente los estudios y poder determinar si tiene hepatitis B, si tiene hepatitis C o qué enfermedad puede tener, para saber al trabajador de la salud en qué estuvo en riesgo o a qué se arriesgó, ¿verdad? Entonces, posteriormente, también se debe hacer al trabajador de la salud estos mismos estudios para determinar que en ese momento no está infectado. Han ocurrido casos, sobre todo reportados en los Estados Unidos, donde los trabajadores de la salud han tenido accidentes y al momento del accidente se le hace la prueba, por ejemplo, de VIH y ya está positiva. Entonces, eso no pudo haber sido por el accidente. O sea, hay que demostrar que la persona que tuvo el accidente no está infectado. Se hace una prueba y tiene que esperarse alrededor de 6 a 8 semanas, o hasta 12 semanas, para repetirse la prueba. Entonces, estos 2 o 3 meses pues son de bastante estrés para las personas, porque en ese es el tiempo que puede ser o convertir. Afortunadamente, existe tratamiento preventivo, de tal manera que si el trabajador de la salud se pica, tiene que acudir al área de infecciones hospitalarias, reportar su accidente, ser evaluado por un médico experto que sepa evaluar pues qué tanto riesgo tuvo el paciente, qué medicamentos tiene que recibir. Y con relación a VIH hay un tratamiento preventivo que ha sido muy útil y que ha evitado en muchas de las personas que contraigan la enfermedad. Entonces se les da tratamiento por un mes, es un tratamiento difícil, pesado, porque los medicamentos son pues molestos, da náusea, malestar, da dolor de cuerpo, puede dar vómito, pero el beneficio es mayor que los efectos secundarios. Entonces, durante ese mes de tratamiento se evita en una forma muy importante
la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, el trabajador de la salud tiene que estarse haciendo pruebas a los 3, a los 6 y a los 9 meses. Si a los 6 meses la prueba no se hizo positiva, el paciente podemos decir que está fuera de peligro de haber adquirido una enfermedad por un pinchazo de aguja o por una herida con algún tubo. En ese tiempo ocurre en el personal de la salud 2 condiciones. Una, que seguramente, al menos durante algún tiempo, a partir de ese momento, tendrá el cuidado de llevar todas las precauciones universales, de cuidar lo que hace, estar al pendiente y todo. Y algunas otras personas pues toman un tal miedo que deciden o procuran ya no seguir atendiendo las personas que están infectadas. Entonces ocurren las 2 cosas, ¿verdad? Ocurre que la gente dice, yo ya no quiero, pero esta última condición no es posible en realidad, porque nosotros trabajamos para la salud, independientemente de qué tenga el paciente. Nosotros, al haber decidido ser médicos o ser enfermeras, asumimos la responsabilidad de atender a cualquiera, así sea un paciente con lepra, con tuberculosis, con cáncer, porque de otra manera, pues, ¿qué tendríamos que haber hecho? Buscar otra profesión. Entonces, un médico pues, no puede negarse a atender a ningún enfermo, no importa la enfermedad de que se trate. Lo que tiene que hacer es realizar su trabajo con cuidado, utilizar lo que se llama precauciones universales para poder evitar todos estos tipos de accidentes. Contacto directo con sangre y fluidos orales, contacto indirecto con instrumentos contaminados, contacto con superficies contaminadas, contacto directo a través de aerosoles. Pues imagínense, ¿no? El estar esperando resultados, el estar esperando, qué sé yo, 3 semanas, 4 semanas hasta obtener un resultado de un laboratorio y posterior a esto, los demás meses, los demás años que transcurrieron, pues fue siempre angustioso, ¿no? Angustia tanto para la familia como para uno, ¿no? Y no siga para con los hijos, ¿no? Y más para con la pareja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar posterior a esto? ¿Qué va a pasar si sale positivo? Y es una angustia tremenda, ¿no? Tanto, bueno, yo la viví en carne propia, no sé, me supongo que mi pareja igual, en igual forma, ¿no? Inclusive utilizamos métodos de protección para ambos por si salía positiva después de esto. Durante nuestra formación, en esta formación como médicos, desde la etapa básica hasta la etapa disciplinaria, nosotros contamos con varias materias que nos ayudan a sensibilizarnos un tanto. Dentro de ellas puedo mencionar algunas como puede ser la psicología o la bioética. Y principalmente dentro de la área en la cual miramos esta enfermedad en particular, lo miramos como el problema que es. No lo miramos como el problema únicamente fisiológico e inmunitario, sino miramos como el problema biopsicosocial, las implicaciones que tiene el padecer esto para la persona, el impacto que tiene en la sociedad, en su pareja, en sus hijos. Entonces, por eso nosotros con esta formación tratamos de tener cierta sensibilización y así poder dar un tratamiento integral, poder tratarlos y darles aliciente. Si nosotros no contamos con este enfoque hacia esta enfermedad como una enfermedad que también incluye el sector social, vamos a dar una atención que va a ser precaria. Entonces, por eso es sumamente importante la sensibilización y sobre todo el conocimiento. Mientras nosotros estemos bien informados acerca de esta enfermedad, vamos a poder dar un tratamiento integral a estos pacientes. En la materia de atención del adulto precisamente viene la atención a un paciente con HIV y siempre les expongo mi caso y siempre les digo, ¿no? La angustia que se vive, el cuidado que deben los alumnos de tener precisamente en el cuidado de ese paciente y más que nada en los utensilios que utilizamos para con él, ¿no? Y pues no, mi vivencia creo que les abre un poquito más los ojos y los hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que tengo para invitar a todos mis compañeros, todos los trabajadores de la salud, a que asumamos con respeto nuestro trabajo. Es importante que todos estemos vacunados. No se vale estar en riesgo de la hepatitis B porque la vacuna existe, hay.
¿Y nuestra vida cuánto vale? Entonces, si en nuestras instituciones por alguna razón no nos proveen de la vacuna, pues hay que hacer el esfuerzo de vacunarnos todos. Y la otra, de utilizar las precauciones universales. Un detalle, una negligencia, un descuido pequeño puede ponernos en riesgo de adquirir una enfermedad que puede cambiar nuestra vida para siempre.